¿Se apagan las luces del comunismo en Cuba? Cuba tiene cada vez menos opciones para apuntalar la economía, lo que hace muy sombrío el futuro de la isla. Los discursos optimistas sufrieron un duro golpe en octubre de 2024, cuando la red eléctrica colapsó y dejó el país sin luz. Esa situación se unió a la escasez de alimentos y suministros médicos. Un estudioso de la historia cubana, Josep González, profesor asociado de la Appalachian State University, se hace una pregunta. ¿Serán los dirigentes comunistas capaces de emprender reformas o continuarán por el camino de deterioro? Según el experto, los dirigentes comunistas cubanos han soportado crisis similares durante más de 6 décadas. Pero la razón no radica en el compromiso ideológico, como quiere establecer la propaganda, sino en la capacidad de buscar patrones extranjeros poderosos. Esta vez, sin embargo, los herederos de Fidel Castro tienen pocas posibilidades de hallar un nuevo mecenas. China y Rusia están interesadas en ser patrocinadores de Cuba para afianzarse cerca de Estados Unidos. A cambio de inversiones reciben privilegios económicos y bases. Pero no está claro si China o Rusia pueden proporcionar los miles de millones de dólares en subsidios que quiere el régimen cubano. China tiene opciones de inversión más rentables en América Latina. Rusia está atrapada en la guerra y no le sobran fuerzas militares ni dinero. Además, Vladimir Putin está más comprometido con Corea del Norte, que envió miles de soldados a apoyar la invasión de Ucrania. ¿Qué pasará si no aparece un patrocinador? El experto ve 2 opciones. Aumentar la represión o permitir alguna liberalización económica y política. Pero los comunistas cubanos ven la flexibilización como una última opción, así que la carta más probable es el incremento de la represión. Sin embargo, la represión no estimula la economía. La ineficiencia, el derroche y la incapacidad no dejaron ningún desarrollo económico al país. Inversiones como la flota pesquera, construida con dinero soviético, se sumaron a la chatarra en la que se convirtieron las industrias heredadas del capitalismo. Sin un nuevo mecenas a la vista, el futuro de Cuba es de una oscuridad total. Negro y sin opciones. Los subsidios soviéticos ascendieron a más de 4.000 millones de dólares por año. En la década de 1980, los subsidios de Venezuela alcanzaron también unos 4.000 millones de dólares al año. Tras la muerte de Chávez en 2013, los subsidios se redujeron al mínimo desde el año 2019. Hoy las remesas de los emigrados que el régimen consideraba antes apátridas son uno de los pocos ingresos del país, junto a la exportación de médicos en condiciones de semi-esclavitud. Más de 1 millón de cubanos emigraron desde el año 2022, alrededor del 10% de la población. Pero, sin mecenas y con la política de continuidad y atrincheramiento, sin ser capaces de impulsar la economía, el año 2025 podría ser mucho peor y más negro. Suscríbete al canal si quieres estar al tanto de nuestros próximos vídeos, con un enfoque no oficial de la historia y la actualidad de Cuba.